Bienvenido, doctor Ricardo. Y utilidades. Esta clase nos va a permitir comprender esta asignación familiar, que es un derecho que tienen los trabajadores y que es importante desarrollarlo en amplitud. Bien, entonces aquí tenemos el régimen de asignación familiar, que vamos a tratar esta primera parte de la exposición, porque la segunda parte de la clase va a tratar sobre las utilidades en el régimen laboral privado, ¿no? Es otra de los beneficios que tienen ciertas empresas en el régimen laboral privado y sus trabajadores de percibir utilidades, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, yo conocí a un compañero de trabajo que antes había laborado en Telefónica y me comentaba pues que en las buenas épocas de esta empresa, en la que era prácticamente la única a nivel nacional, sus utilidades eran tan elevadas que los trabajadores recibían pues un montos significativos que inclusive implicaba un sueldo anual y a veces hasta más por utilidades. Bien, entonces vamos a desarrollar esta primera parte del curso que es la asignación familiar. Antes bien, vamos a recordar ciertos antecedentes históricos que hemos tenido de este beneficio. En el Perú, durante el siglo XX y hasta fines de la década de los 80, 1980, el goce de una asignación familiar era un derecho otorgado por la ley a los empleados públicos. Nada más ellos tenían el beneficio según el artículo 9 del Decreto Ley 22.404, dictado durante el gobierno militar, y el artículo 52 del Decreto Legislativo 276, luego ya cuando esta norma legal comenzó a regir durante el segundo gobierno de Belaúnde de Terry, en 1984. Los trabajadores sujetos al régimen laboral privado solo gozaban de este derecho cuando lo habían conseguido a través de convenio colectivo, si no, no existía esta asignación familiar. La Constitución de 1979, en el artículo 43, párrafo final, estableció que la ley establecería un sistema de asignación familiar en favor de los trabajadores de familias numerosas. O sea, se trataba de ayudar económicamente a aquellos padres de familia, madres de familia que tenían pues varios hijos, sin discriminar entre trabajadores del régimen público o privado. O sea, la idea era un sistema de asignaciones familiares que comprenda a ambos regímenes, tanto el sector público como el sector privado. Esta es la base legal que vamos a desarrollar de manera detallada para que podamos comprender cada una de sus instituciones jurídicas. El pago de la asignación familiar a favor de los trabajadores del régimen laboral privado recién se convirtió en obligatorio con la promulgación de la Ley 25.129 del 4 de diciembre del año 1989. Su reglamento, el Decreto Supremo 03590-TR, esto es del 6 de junio de 1990. Fíjense, colegas, esta ley se expidió durante el primer gobierno de Alan García. Recordarán ustedes, pues, que el gobierno de Alan García tenía, pues, una ideología socialdemócrata
y esto motivó o impulsó para que en el Congreso, cuya mayoría era del gobierno aprista y también de la izquierda, lograran obtener para los trabajadores esta ley 25.129 que estableció en el Perú la asignación familiar para el régimen laboral privado, porque ya el régimen laboral público ya lo tenía. Esto se logra para el régimen laboral privado. ¿Cuál es la definición de la asignación familiar? La asignación familiar puede definirse como una suma de dinero que percibe periódicamente el trabajador que tiene carga familiar, como una contribución a los gastos que se originan en la manutención de los familiares que dependan de él. En cuanto a la responsabilidad patronal, por el pago de la asignación familiar, tampoco existe unanimidad en cuanto a considerar que esto deba ser así, sino que por el contrario se considera que la misma debería ser una responsabilidad de los sistemas de la seguridad social, o sea, aquellos que tienen una posición empresarial señalan pues que esta asignación familiar debe más bien cubrirlo la seguridad social, ¿no? Como que así como la seguridad social cubre las enfermedades cuando pasan más de 20 días, ¿no? Les paga un subsidio económico equivalente al sueldo del trabajador durante el tiempo que esté enfermo. Igualmente también la seguridad social debería cubrir una asignación para aquellos padres y madres de familia que tienen varios hijos. En el Perú, nuestra legislación ha optado por establecer que el pago de la asignación familiar es una obligación legal del empleador. Por ley, se le impone al empleador la obligación de pagar una asignación familiar a los trabajadores que tienen hijos y que a continuación vamos a estudiar los requisitos para acceder a este beneficio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la asignación familiar? Respecto de la naturaleza jurídica de la asignación familiar, la doctrina mayoritariamente opina que no constituye remuneración, pues no remunera el trabajo efectuado por el trabajador, sino que éste la percibe por el solo hecho de tener hijos a su cargo. Sin embargo, en nuestro país, ojo, en nuestro país, el reglamento de la ley precisa que la asignación familiar tiene carácter y naturaleza remunerativa. Esto es, que constituye un ingreso de libre disponibilidad del trabajador y es base de cálculo para distintos derechos laborales tales como gratificaciones, vacaciones, etc., entre otros. De manera pues que la naturaleza jurídica de la asignación familiar es remunerativa. Trabajadores con derechos y trabajadoras con este derecho. Tienen derecho a percibir el pago de la asignación familiar las y los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulen por negociación colectiva. Ojo, los trabajadores no deben tener negociación colectiva. Sus remuneraciones no deben estar regidas por los convenios colectivos o laudos arbitrales. Las remuneraciones de estos trabajadores que tendrían derecho a la asignación familiar de acuerdo a esta ley no deben regularse por negociación colectiva, cualquiera fuera su fecha de ingreso. O sea, el hecho de la antigüedad no es requisito, no genera a esta asignación familiar. Por el contrario, lo único que se le pide es que el trabajador, sus remuneraciones no se regulen por negociación colectiva y, como vamos a ver a continuación, no impide cuál es la antigüedad del trabajador. Eso no tiene ninguna vinculación, no tiene nada que ver con este beneficio. Y
Esto sí que tenga hijos a su cargo. También alcanza este beneficio a los trabajadores de las empresas públicas y organismos estatales con personal sujeto al régimen laboral privado, así como a los trabajadores que prestan servicio mediante contratos sujetos a modalidad, siempre que, como se ha indicado anteriormente, sus remuneraciones no se regulen por negociación colectiva. Eh, en el régimen laboral privado, como ustedes sabrán, existen contratos a plazo indeterminado, pero también contratos de trabajo a plazo determinado, sujetos a modalidad. Estos son los contratos de suplencia, contratos accidentales, temporales, contratos de trabajo de servicio específico, por incremento de actividad, por apertura de un nuevo establecimiento, etcétera. Hay varias modalidades contractuales a plazo determinado, muchas de ellas. Por eso que no, el hecho de que estén como trabajadores contratados a plazo fijo, nada impide que perciban este beneficio. Ahora que pertenezcan a una empresa privada o una empresa pública, pero esta empresa pública tiene el régimen laboral privado como es el común denominador de todas ellas, entonces también le alcanza este beneficio por pertenecer sus trabajadores al régimen de la 728. En el caso de los trabajadores sujetos al régimen laboral de las medianas y pequeñas empresas, las llamadas MIPES, según reguladas por el Decreto Supremo 013-2013-Produce, que es el texto único ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, no ha reconocido expresamente como un derecho de los trabajadores sujetos a esta normatividad el pago de la asignación familiar. ¿Mm? Entonces, estas pequeñas y microempresas no tendrían derecho a la asignación familiar. Respecto al derecho a percibir el pago por asignación familiar, la Corte Suprema de Justicia en la Casación Laboral 2630-2009 Guaura, del 10 de marzo del 2010, ha sostenido lo siguiente. Esta casación es interesante para comprender cómo así va a incidir la negociación colectiva. Presten atención, colegas. Nos dice lo siguiente esta casación laboral 2630-2009 Guaura, en el séptimo considerando, que en tal sentido, en el presente caso, resulta necesario interpretar el artículo 1 de la Ley 25.129, bajo los alcances de los principios y derechos constitucionales pertinentes al caso, relativos a la igualdad ante la ley, al trabajo, a una remuneración justa y equitativa, de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, a la libertad sindical y a la negociación colectiva previstos en los artículos 2.2, 22, 24, 26.2 y 28 de la Constitución. Octavo, que una interpretación acorde con el principio de igualdad implica que el derecho de asignación familiar corresponde a todos los trabajadores del régimen privado, independientemente de si regulan sus remuneraciones por negociación colectiva, siempre que acrediten tener a su cargo uno o más hijos menores de 18 años, salvo que se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 25.129, ya que nos explica cómo es que ante un mismo supuesto de hecho, trabajadores del régimen privado que soportan una carga familiar, la ley establezca beneficios exclusivamente solo para un grupo de ellos, sin que exista una causa razonable que justifique dicha diferencia de trato. Siendo así, debe concluirse en reconocer el derecho de asignación familiar como un mínimo legal de carácter imperativo, obligatorio, en tanto es otorgado por fuente legal para todos los trabajadores del régimen laboral privado con carga familiar. Esta casación continúa desarrollando y que por tanto su no percepción y o desconocimiento unilateral en perjuicio del trabajador afecta el principio de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral previsto en el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución.
Esto es importante, el principio de irrenunciabilidad de derechos, porque no podemos negar este beneficio si es que la ley le otorga a determinados trabajadores. En el 12º ya aterriza al tema que está resolviendo esta casación respecto a la negociación colectiva. Vean, que por tanto la interpretación correcta del artículo 1 de la Ley 25.129, acorde con los derechos y principios constitucionales antes desarrollados, es que la restricción establecida en la misma respecto a los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, es que estos no perciben doble beneficio por este derecho de asignación familiar otorgada de forma general e imperativa a favor de los trabajadores del sector privado, se encuentren o no sindicalizados como consecuencia del que perciban a raíz del convenio colectivo o del previsto por la ley, derecho mínimo, caso en el cual los trabajadores percibirán el que le otorgue mayor beneficio en efectivo. En caso que el convenio colectivo no contemple pago alguno por concepto de asignación familiar, los trabajadores sindicalizados deberán percibir la asignación familiar en el monto y porcentaje establecidos en la Ley 25.129 y su reglamento. Esta casación laboral, colegas, se emitió porque comenzaron los empleadores a no pagar la asignación familiar o simplemente no otorgarla porque decían, oiga, mis trabajadores están fuera del ámbito de aplicación de esta ley porque su remuneración se regulan por convenio colectivo, por negociación colectiva. Pero simplemente sucede de que ninguna negociación colectiva, ningún convenio colectivo vigente en esa empresa había establecido el derecho de la asignación familiar. Entonces, ¿sabes que los pobres, por tener negociación colectiva, por estar sindicalizados, no tenían esta asignación familiar? Con esta casación laboral se interpretó correctamente al señalar que si los convenios colectivos no contemplan la asignación familiar, entonces se aplica la ley, porque es más beneficiosa para el trabajador. Entonces se aplica la ley. Ahora, pero si hay asignación familiar establecida por el convenio, pero esta es menor a lo que establece la ley establece el 10% de la remuneración mínima vital, y el convenio colectivo establece el 5%, ¿cuál aplicamos? La ley, porque es más beneficiosa, ¿no? Desplaza al convenio colectivo. Pero lo que sí está prohibido es que el trabajador que regula sus remuneraciones con negociación colectiva cobre a doble cachete. O sea, por un lado, cobra por convenio colectivo la asignación familiar y además quiere cobrar por lo que establece la ley. Eso no es así. Hay una incompatibilidad ahí. O recibes por convenio colectivo o recibes por la ley, dependiendo de cuál es más beneficioso, pero no los dos a la vez. Casos especiales de percepción. Nuestra legislación admite la posibilidad que si la madre y el padre laboran para la misma empresa, ambos trabajadores tendrán derecho a percibir la asignación familiar. Puede decirse, oiga, pero ustedes son papá y mamá, trabajan para la misma empresa, ya le pago a uno la asignación familiar, pues ya es suficiente, pues ¿para qué quieren ustedes doble? No se pasen, ¿no? Además, los trabajadores acá, que sus esposas no trabajan, solamente perciben por el lado del padre que trabaja y nada más, pero no es así. La ley estableció que en el artículo 7 de su reglamento, el decreto supremo 035-90-TR, que si ambos padres trabajan, sean el mismo empleador o en distintos empleadores, ambos perciben la asignación familiar. Igualmente, si el trabajador labora para más de un empleador, tendrá derecho a percibir asignación familiar por cada empleador. Por ejemplo, yo trabajo 6 horas para la empresa A, me pagan mi asignación familiar porque yo tengo hijos. Y trabajo después, ahí salgo corriendo a la empresa B y sigo trabajando 6 horas en la empresa B. La empresa A y la empresa B no tienen ninguna vinculación, son empresas distintas totalmente. Y la empresa B también me tendrá que pagar mi asignación familiar. O sea, este trabajador, al laborar para dos empleadores en dos planillas distintas, percibe doble asignación familiar. Ese es el beneficio que así lo ha previsto el artículo 6
del Decreto Supremo 035-90-TR. Requisitos para su percepción, ¿no? Hay requisitos que tienen que tenerse en consideración para gozar de este beneficio. Para que una trabajadora o un trabajador perciba la asignación familiar, debe cumplir con los requisitos siguientes. Presten atención, colegas, son 3 que tienen ustedes que memorizar de manera que cuando vengan a consultarles sobre este beneficio puedan responder con solvencia, ¿no? Eso es lo que impresiona al cliente, ¿no? Porque a veces uno va a entrevistarse con el abogado y el abogado dice, no, voy a estudiar el caso, todavía al día siguiente le doy la respuesta, pero eh, 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 qué bien que uno dé la respuesta de inmediato, ¿no? Eso muestra solvencia profesional. Muy bien. Requisitos para la percepción de la asignación familiar. Primero, tener relación laboral vigente independientemente del tiempo de servicios o modalidad contractual laboral. Y según la Casación Laboral 4802-2012, La Libertad, del 21 de enero del año 2013, el pago de la asignación familiar puede ser reclamado inclusive después de concluir la relación laboral dentro del plazo prescriptorio. Entonces, el primer requisito, tener vigente la relación laboral, estar trabajando, ¿no? Entonces, al momento que yo estoy trabajando, nace mi hijo. Inmediatamente, pues, pido el acta de nacimiento y comunico al empleador que ha nacido mi hijo en este mes y en este mes tengo ya el derecho a percibir la asignación familiar desde el 20, ¿no? A 20 de marzo del 2024. Si cierran planillas el 20 de marzo o el 20 de marzo es la fecha de pago, no interesa. ¿Por qué? Porque cumple el requisito en marzo y en marzo tienen que pagarme mi asignación familiar, 10%. Bueno, no podrán pagarme por el tema de procesamiento de planillas, ¿no? Ya me acumularán para el próximo mes. Ahí hay empleadores muy vivos que dicen, no, oiga, no, ya muy tarde, ya cerramos planillas, ya le pagaremos a partir del próximo mes. No es así. Pero en fin, ese es el requisito de tener relación laboral vigente. Pero ¿qué pasa si yo simplemente no sabía que existía este beneficio? Trabajé 3 años para la empresa, renuncié porque me voy a trabajar a otra empresa, pero yo ya cuando ingresé a trabajar hace 3 años ya tenía un hijo, ahora tengo 3, pero recién me entero que yo tenía este beneficio. Sucede, colegas, a veces pues los trabajadores no, a veces muchos de ellos no tienen, no han terminado ni siquiera la secundaria a veces, ¿ah? Entonces, recién se enteran por un compañero de trabajo y sabe que vaya a, a visitar al doctor Marciano Antonio, que le va a asesorar, al doctor Marciano Antonino González le va a asesorar respecto a este tema, entonces inmediatamente pues van a visitar al abogado y el abogado pues le dice, oiga, mire, acá hay una casación laboral, 4802-2012 La Libertad, del 21 de enero de 2013, que dice que el pago de la asignación familiar puede ser reclamado inclusive después de concluida la relación laboral dentro del plazo prescriptorio. Qué bien que usted haya venido a reclamar este beneficio que se le da deuda por esos 3 años eh, eh, antes que prescriba, porque si hubiese usted venido después de 4 años que ha terminado la relación laboral ahí, ya perdía el beneficio, ¿no? Entonces, inmediatamente un pedido pues a la empresa para que le pague. A veces también una conciliación ayuda a no hacer un juicio. De repente se animan a pagarle completo, ¿no? Preferible para que le paguen en 2 partes con sus intereses, ¿no? O en 3 partes. A veces son empresas pues medianas, ¿no? No son grandes empresas, ¿no? Y bueno, le pagan, pues, no cumplen.
Pero cuando es renuente el empleador, no, ya usted perdió el derecho, no me comunicó que tenía un hijo, pues oiga, yo qué iba a saber porque usted tenía un hijo. Pero señor, los derechos son irrenunciables, artículo 26.2 de la Constitución. O sea, por más que yo no haya presentado, es irrenunciable ese derecho. Ya vamos a explicar a continuación qué principios juegan ahí. Entonces, eh, 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 tener la relación laboral vigente es el primer requisito. El segundo, tener hijos menores de edad a su cargo. La o las trabajadoras o el trabajador para gozar de la asignación familiar debe tener hijo o hijos menores de 18 años. Sin embargo, la ley prevé la posibilidad que pueda continuar percibiendo la mencionada asignación aun cuando su hijo haya alcanzado la mayoría de edad, si se encuentra cursando estudios superiores o universitarios. Mire, cuando hablamos de estudios superiores, ahí entran todos los institutos superiores. O sea, concluida la educación secundaria, todos los institutos superiores, inclusive hasta podemos asimilar ahí los centros de preparación preuniversitaria. Miren, colegas, yo recuerdo que mi hermano mayor quería ingresar a la UNI, a la Universidad Nacional de Ingeniería, arquitectura todavía. Pero se había fijado esa meta y él quería ser egresado de la UNI porque el título de egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería pues tiene un valor intrínseco importante, pues, ¿no? En el mercado inclusive son bastante reconocidos, los contratan como arquitectos, ingenieros. Entonces, pero no era tan bueno pues en matemáticas porque hay que estudiar, saber bastante, ¿no? Y entonces comenzó a prepararse en una academia. Miren, felizmente, bueno, que mis padres pudieron apoyarlo. Él se demoró 3 años para ingresar a la uni. Casi, prácticamente repitió toda la secundaria, ¿no? 3 años se demoró. Entonces, fíjese si mi padre, bueno, mi padre era un trabajador independiente, pero imagínense, mi padre hubiese trabajado en una empresa particular como dependiente, como empleado por el hecho de tener un hijo en un centro de estudios preuniversitarios no implicaba que perdiera la situación familiar, ¿no? Porque muy bien puede demostrar ahí que está pues cursando estudios, ¿no? Y bueno, ya logró ingresar a la uni, ahora es un arquitecto, ¿no? Bien, entonces eh, eh, aquí es importante señalar cursando estudios superiores, o sea, estudios por encima de la educación secundaria, ¿no? Universitarios, ya se trata de casas de estudio, pues regulado por la ley universitaria, ¿no? Este beneficio se extenderá hasta la conclusión de dichos estudios, con un tope máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad, ¿no? Oiga, pero yo me voy a demorar 7 años en terminar mi carrera porque estoy estudiando medicina, lamentablemente solo te cubre este beneficio 6 años. Entonces, tienes 18 años, agrégale 6 años más. 18, 19, 20, hasta los 25 años, perdón, hasta los 24 años, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años. Te protege, tienes derecho a la asignación familiar porque tu hijo continúa estudios superiores o universitarios. Cumplido los 24 años, el empleador, como ya usted le ha enviado la acta de nacimiento, ahí en el departamento de personal están haciendo todo el cómputo, hasta dónde pago a este trabajador, y cumple 18 años y en ese día ya no pagan, a partir de ese día no pagan la asignación familiar. Esto lo regula el artículo 2 de la ley y el artículo 6 del reglamento. Acreditar la existencia de los hijos a su cargo. No basta que el trabajador declare tener hijos menores de edad o que se encuentren cursando estudios superiores, sino también debe acreditar la existencia de ellos. ¿Cómo acredito la existencia de ellos? Con el acta de nacimiento. Entonces, ¿cómo acredito que cursan estudios superiores? Con los comprobantes de pago de las clases
¿no? De la inscripción de los cursos que está llevando, ¿no? El Profesor, disculpe una semestre. pregunta. Adelante. Ahí me dice que el artículo 2 de la ley y el artículo 6 del reglamento. ¿Cuál sería la ley? Mire, aquí en la base legal, cuando les expliqué, ahí está, ¿no? Entonces vamos a subir, para no estar repitiendo, entonces ya solamente digo esto, ¿no? Entonces aquí tiene usted la ley 25.129 del 4 de diciembre del año 1989. Entonces, cuando nos refiramos solamente, digamos, la ley, ya nos vamos a tener por comprendido que se trata de la ley 25.129 que crea la asignación familiar. Y el Muchas reglamento gracias, profesor. es el Decreto Supremo 03590-TR del 6 de junio de 1990, y cuando hablemos de reglamento, se trata solamente de este Decreto Supremo 03590-TR. Muy bien, respondí a la pregunta. Así, interrúmpame inmediatamente antes que se le escape la idea, cuando ustedes quieran. La idea es esa, ¿no? De que haya una interacción con ustedes, que no solamente ustedes sean unos eh, 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 que están escuchando pasivamente, sino también pueden participar con dinamismo, con hacer dinámica la clase. Bien, entonces nos habíamos quedado explicando los requisitos, ¿no es así? Entonces estábamos en los requisitos, ya habíamos explicado de tener relación laboral vigente, pasamos a tener hijos menores de edad a su cargo, pero que es posible que pueda extenderse este beneficio hasta 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad, gracias a que curse estudios superiores o universitarios. Acreditar la asistencia de los hijos a su cargo, hay que presentar una copia autenticada o legalizada o certificada por notario del acta de nacimiento, ¿no? O la copia legalizada que te emite la RENIEC. Entonces, estos son los 3 requisitos que debe cumplir el trabajador o la trabajadora para percibir la asignación familiar. Ahora vamos a leer de manera conjunta, colegas, esta casación laboral 14.443/2015 Junín, del 21 de junio del año 2017, que es importante que ustedes lo conozcan. Miren lo que señala, colegas, es bien importante esta casación, ¿ah? Porque pueden presentarse conflictos jurídicos por esto. Nos dice, no resulta exigible para la percepción de la asignación familiar la comunicación sobre la existencia de hijos a su cargo al empleador, pues ello no se desprende de la Ley 25.129 ni del Decreto Supremo 03590-TR, que es su reglamento. Además, que considerar dicho supuesto sería vulnerar lo previsto en el artículo 24 y artículo 26.2 de la Constitución, ¿no? El artículo 24 es el principio tuitivo laboral y el artículo 26.2 es el principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Pero doctor, usted me ha dicho que en la explicación de la diapositiva anterior, usted me acaba de decir de que es requisito comunicar, acreditar asistencia de hijo, comunicar al empleador que ya nació tu hijo, el acta, pero acá luego en esta casación me dice usted que no es necesario. ¿Cómo así? A ver, explíqueme. En efecto, colegas, la ley señala, y su reglamento señala y se entiende de que debe de comunicar el trabajador, ¿no? Pero eso no es un requisito como para perder el beneficio. Esto es lo importante de esta casación laboral, ¿no? El hecho que te olvidaste de comunicar al empleador que tienes hijos a tu cargo y pueden pasar varios meses y recién te enteras de que hay este beneficio y pides, oiga, comunico que tengo hijos a mi cargo y no es que a partir de esa comunicación te van a pagar tu asignación familiar, no, te tienen que pagar retroactivamente al momento en que nació tu hijo, ¿no? Entonces, tú entras soltero a trabajar en la empresa, ¿no? El 1 de enero del año 2024. Pero en febrero te enamoras y te casas
¿no? Y luego ya pasan 9 meses, ¿no? Y en el 2025 tienes un hijo, pero pasan 3 meses de 2020, enero, febrero, marzo, y no comunicaste a tu empleador. Recién lo comunicas en el mes de abril. ¿Eso significa que a partir de abril te pagan la asignación familiar y perdiste enero, febrero y marzo de asignación familiar? No. Tienen que pagarte los reintegros de la asignación familiar desde la fecha que nació tu hijo o tu hija, ¿no? Entonces, esto es importante señalar esta casación cuando se presentan ese tipo de dificultades. Interpretación sistemática. Aquí viene la explicación, ¿ah? Miren, los métodos de interpretación de la ley son varios. Ustedes saben, para recordar, la interpretación, estas son los métodos de interpretación clásicos de la hermenéutica jurídica. Interpretación literal, interpretación eh, 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 epistemológica, interpretación sistemática, interpretación lógica, interpretación histórica, interpretación evolutiva, entre otras más. Ahora hay una nueva acumulación o se agregan nuevos métodos de interpretación ya constitucionales, ¿no? La concordancia práctica, la eficacia constitucional, entre otros. Entonces, aquí vamos a hacer un ensayo de interpretación sistemática para resolver este intríngulis que dice que hay un requisito de que debo de comunicar que tengo un hijo, pero luego la casación me dice que no es necesario que yo, si no he comunicado, no pierdo el derecho. ¿Cómo así? Bien, el reglamento de la ley 25.129 de la Ley de Derecho de Asignación Familiar, este reglamento aprobado por Decreto Supremo 035-90-TR, en su artículo 11 nos dice lo siguiente. El derecho al pago de la asignación familiar establecida por la ley rige a partir de la vigencia de la misma, ¿correcto? Encontrándose obligado el trabajador a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviera. O sea, si es una obligación del trabajador acreditar los hijos o hijas que tuviere, si yo incumplo mi obligación, ¿pierdo el derecho? ¿Pierdo la asignación familiar? Esa es la interpretación literal. Fíjense, si el trabajador no acredita la existencia de sus hijos, pierde el derecho a la asignación familiar por el tiempo que no lo hizo. Eso es un craso error de varios, inclusive jueces, ¿ah? Hemos visto nosotros en la jurisprudencia que hay jueces que están resolviendo, a veces resuelven en ese sentido y le dan la razón al demandado cuando deben haberle dado la razón al demandante. Miren, si hacemos una interpretación sistemática, tenemos lo siguiente. Si el trabajador no acredita la existencia de sus hijos, no pierde el derecho a la asignación familiar por el tiempo que no lo hizo. El trabajador que no comunica a su empleador la existencia de hijos a su cargo y por tanto no percibe la asignación familiar, estaría disponiendo de un derecho irrenunciable. Además, no está contemplado como requisito para percibir el derecho a, a- en lo que se refiere al artículo 5, que solo prevé dos requisitos: mantener vínculo laboral vigente y mantener uno o más hijos menores de edad o mayores que sigan estudios superiores universitarios hasta los 24 años de edad. Fíjense, ¿eh? Si hacemos una interpretación literal, negamos el derecho. Si hacemos una interpretación sistemática, eh, eh, interpretando el reglamento conjuntamente con la ley y todo esto con el artículo 26.2 de la Constitución. El artículo 26.2 de la Constitución señala que los derechos reconocidos por la ley son irrenunciables. O sea, si yo no comunico al empleador el nacimiento de mi hijo que se produjo en el mes de enero del 2025, estaría yo renunciando a ese derecho. Si seguimos esta interpretación literal, pasa enero, febrero, marzo, he renunciado enero, febrero, marzo, y recién en abril comunico que tengo un hijo que nació en enero
y entonces recién a partir de abril me van a pagar la asignación familiar. ¿Habría renunciado yo a la asignación familiar de enero, febrero o marzo? Esa es la interpretación sistemática, ¿se dan cuenta, colegas? Analizando y estudiando el caso desde la Constitución y la ley y el reglamento. Entonces, gracias a esta interpretación sistemática es que la casación laboral que antes hemos leído, ¿no? Señala que no se pierde el derecho pese a que no se ha comunicado al empleador el nacimiento de un hijo. Bien, ¿cuál es el monto de la asignación familiar? El monto de la asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital, vigente en el momento que corresponde percibir el beneficio. Por ejemplo, si mi hijo nace en este mes, ¿no? ¿Y cuánto está la remuneración mínima vital? Que está en 1.025 soles. Entonces, el 10% de la remuneración mínima vital será 102,5. Entonces, si yo gano remuneración mínima vital como ganan, como sucede en muchos trabajadores, yo recuerdo que cuando era joven, pues tendría 19 años, 20 años, yo había hecho el servicio militar obligatorio, pero de manera externa como universitario. Entonces, quería pues en esas vacaciones tener un ingreso adicional y me empleé como policía particular, ¿no? Trabajé 3 meses de las vacaciones como policía particular para tener un ingreso. Y ahí los policías particulares, en muchos casos, claro que hay excepciones que puedan ganar más, ¿no? Los vigilantes particulares, pero les pagaban la renuncia mínima vital nada más. O sea, 1.025 soles. Pero si tuviese un hijo o más, ganaría 1.127,50 soles, ¿no? Si tuviese hijos. Debemos precisar que el monto que se abona por concepto de la asignación familiar es único, sin importar el número de hijos que tenga a su cargo el trabajador. Hubiese sido más justo por cada uno de ellos, ¿no les parece? Yo tengo un hijo que me paguen 10% de la reducción mínima vital, 102,5, pero si tengo dos, el doble, si tengo tres, el triple, no, hasta tres ya, cuatro o cinco ya, bueno, pues, ¿no? Pero creo que podría haber sido así más justo, ¿no? Porque no hay una igualdad entre aquel trabajador que tiene que mantener una familia de 3 miembros o 4 miembros con uno o con una trabajadora que solamente tiene un hijo, ¿no? De repente hasta de madre soltera, por ejemplo, ¿no? O padre soltero, tiene un solo hijo, una hija, entonces no hay proporcionalidad, pues, ¿no? Entre uno que tiene una familia de 3 miembros y otro de uno, o de dos. La ley 31.110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial, ha reconocido expresamente el derecho de los trabajadores sujetos a ese régimen especial al pago de una asignación familiar proporcional a los días trabajados cuando corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.129,3. Miren, colegas, esto es interesante señalar que los trabajadores agrarios son aquellos que laboran pues en el campo, ¿no? Ellos tienen esta asignación familiar, pero proporcional a los días trabajados. Porque puede ser que yo contrato a, a 20 trabajadores para que laboren solamente 25 días, nada más, 25 días. Porque en esos 25 días es suficiente para los 100 trabajadores que contrato levantar la cosecha. Pero de esos 100 trabajadores que contrato, 10 tienen hijos y me reclaman la asignación familiar. Entonces yo lo voy a pagar proporcionalmente a los días trabajados. Trabajaron 20 días, entonces ese 102,50 que se paga como asignación familiar, 10% de la reducción mínima vital, esos 102,50 lo divido entre 30 y lo multiplico por 20 días y obtengo la proporción de la asignación familiar por 20 días. Ese es el derecho que tienen los trabajadores del sector agrario, de los trabajadores agrícolas.
asignaciones familiares distintas a las de la ley. ¿Qué sucede en esos casos? A ver, vamos a estudiar esto. En aplicación de la regla de la condición más beneficiosa, la ley ha establecido que en caso que el trabajador perciba un beneficio igual o superior al que ella concede por concepto de asignación familiar, debe optar por el que le otorgue mayor beneficio en efectivo. Artículo 3 de la ley. Entonces, si en mi empleador unilateral y voluntariamente ha establecido que por asignación familiar me paga el 5% de la asignación familiar, pero entra a regir esta ley más beneficiosa, entonces en esos casos ya no será lo que haya dispuesto el empleador, sino lo que establece la ley, lo más beneficioso. Igualmente también, si hay una regulación de esta asignación familiar por convenio colectivo, pero el convenio colectivo es menor a lo que establece la ley, se aplicará la ley. Pero si el convenio colectivo establece una asignación familiar del 15% de la reducción mínima vital superior a la ley, se aplica el convenio colectivo. Lo que más beneficia al trabajador es lo que se aplica con leyes. Acuérdense que del principio tuitivo laboral, principio protector a los trabajadores, consagrado en el artículo 23 de la Constitución, se desprenden tres subprincipios. El subprincipio de la interpretación más favorable al trabajador, el indubio pro operario. Cuando usted va a interpretar una ley, interprételo en el sentido más favorable al trabajador. Si de esa interpretación se obtienen tres o sentidos de la interpretación normativa, de esos tres se escoge lo que más beneficia al trabajador. Ese es el principio eh, eh, de la interpretación más favorable al trabajador o indubio pro operario. Luego tiene usted la aplicación de la norma más favorable al trabajador. Entre dos normas legales o reglamentarias y regulan el mismo supuesto de hecho, se aplica la norma o la ley más favorable del trabajador. Y finalmente, el subprincipio, que se desprende del principio tuitivo laboral o protector de la condición más beneficiosa. Si usted está percibiendo una condición laboral y luego sobreviene otra condición menos favorable, entonces te puede reclamar continuar percibiendo, gozando de la condición laboral más favorable porque ya lo venía gozando. No se le puede quitar arbitraria e ilegalmente, ¿no? Entonces, esa es la condición más favorable. Entonces, en este caso, ¿qué norma aplico? ¿La norma legal o la norma convencional? La norma convencional me dice 5%, la norma legal me dice 10%, aplico la norma legal. Pero la norma legal me dice 10%, el convenio colectivo me dice 15%, aplico la norma convencional. ¿Correcto? Bien, entonces seguimos. Oportunidad de pago. La asignación familiar será abonada por el empleador bajo la misma modalidad con que viene efectuando el pago de las remuneraciones a sus trabajadores. Artículo 10 del reglamento. Entonces, ¿cuándo me paga a mí el empleador mis remuneraciones? Me paga un sueldo a fin de mes. Todos del 30 o 31, según eh, corresponda el último día útil del calendario, me paga. Si cae el fin de mes, 30 y 31 cae sábado o domingo, el empleador, por costumbre, por decisión unilateral, me paga un día antes, el día útil anterior. Entonces, esa es la modalidad que tiene mi empleador.
Muy bien, entonces en esa fecha también me pagará la asignación familiar y la asignación familiar tiene que aparecer en la boleta de pagos. Cuando me pagan la asignación familiar tiene que estar en un reglón aparte de la remuneración básica o la remuneración principal. Puedo tener remuneración básica eh, eh, 1.500 soles, ¿no? A la asignación familiar, ¿no? 2.50, perdón, 102.50. Ya está. Y luego mis horas extras, ya acá otros 300 soles. Entonces tiene que aparecer separado. No puede estar confundido, refundido en la remuneración básica, porque si no, no voy a poder hacer el cálculo, pues no voy a ver si me está calculando correctamente, si me está pagando correctamente mi asignación familiar, el 10% de la remuneración mínima vital. Y también le conviene al empleador tenerlo en planilla porque de esa manera va a demostrar ante el inspector de trabajo cuando lo visite que está pagando la remuneración mínima vital a ese trabajador que ya le presentó el acta de nacimiento, la partida de nacimiento de su hijo o hijos. Pero ¿qué sucede si el empleador en esa oportunidad de pago no le abona en la cuenta de ahorros del trabajador? Entonces, a partir del día siguiente, genera intereses legales, de acuerdo al decreto ley 25920. Ya habíamos señalado que este decreto ley 25920 fue expedido durante la época en que Fujimori gobernaba por decretos leyes, después de haber hecho el autogolpe y cerró el Congreso. En esa época sacó el decreto ley 25920, pero que hasta ahora continúa rigiendo, porque así también el Congreso cuando se produjo la recuperación de la democracia, eh, a fines del año 2000, ¿no? Con el gobierno de Valentín Paniagua, se convalidaron todos estos decretos leyes y que le dieron fuerza de ley y continuidad, continúan rigiendo, ¿no? Entonces, así que el decreto ley 25920 sigue rigiendo, pero lamentablemente es un interés legal simple, no es el interés legal compuesto, capitalizable, y además su porcentaje es muy bajo, ¿no? Más bien debe de tener un porcentaje mucho más elevado para evitar, pues, y motivar conflictos jurídicos, ¿no? Entre los trabajadores, que el empleador no pague porque el interés legal es bajo, entonces no tiene problemas. En cambio, cuando nosotros debemos una deuda tributaria al municipio, a la SUNAT, los intereses son elevados, entonces uno rápido va corriendo a pagar para que los intereses legales no lo coman a uno, ¿no? Igualmente también una deuda comercial con el banco en la cual contratamos un crédito, ¿no? Nos dan un crédito y nos retrasamos la cuota y corremos pues a los 2, 3 días, rapidito, conseguimos el dinero y pagamos para que los intereses legales no suban. Entonces, igualmente también, ¿no? Se debe de elevar los intereses legales laborales para que desaliente la morosidad en su pago por parte de los empleadores. Muy bien, colegas, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien, si no hay, entonces vamos a hacer nuestros 5 minutos de break, de descanso, y ya nos estamos reconectando dentro de 5 minutos. Listo, Permiso, colega. Ricardo. 5 minutos. La segunda parte del curso, como les anuncié al comienzo, se tratará del régimen de las utilidades. Como siempre, comenzamos con la base legal. Miren, el régimen de las utilidades está previsto también en la Constitución de 1979. Por primera vez, en nuestra Constitución se incluye este beneficio de las utilidades. Anteriormente no existía en el Perú este régimen de cogestión empresarial, se llamaba, cogestión empresarial. En la Constitución de 1979 se consagra este derecho en la que los trabajadores participan en la gestión empresarial y también en las utilidades.
los trabajadores, en ese entonces se crearon las comunidades industriales, en la que el trabajador tenía derecho a asiento en el directorio de la empresa y también a la compra de acciones por parte de los trabajadores, de manera pues que la idea con ese modelo era pues que tantos trabajadores como empresarios vean a la empresa no como una propiedad privada del empresario, sino como una comunidad de trabajo. En fin, ese régimen terminó y con la Constitución de 1993 se limitó ese derecho solo a la participación de utilidades. Ya no había la comunidad industrial, ya no había la comunidad minera, la comunidad pesquera, sino de telecomunicaciones, sino tampoco ya no tenían participación en el directorio de las empresas, sino únicamente se restringió a las utilidades. Y se consagró en el artículo 29 de la Constitución de 1993, y que nos dice: el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Entonces, esa participación de los trabajadores en la empresa, que eran la cogestión, ¿no? La participación en la gestión, como también en los resultados económicos de la empresa a través de las utilidades, ¿no? Se trató de dejar como algo que puede suceder en el futuro, al poner aquí promueve otras formas de participación. No, nunca se supo qué otras formas de participación habría, porque solo se limitó a las utilidades. Y su norma de desarrollo fue el Decreto Legislativo 892 y sus modificatorias introducidas por la Ley 27.564 y la Ley 28.464 del año 2005 y el otro de 2001. Este decreto legislativo 892, no se olviden, fue un decreto legislativo emitido durante el gobierno de Fujimori. La del 27564 es durante el gobierno de Toledo, y la ley 28.464 2005 también durante el régimen de Toledo. Se reglamentó con el Decreto Supremo 009-98-TR. Y también hay un decreto legislativo 677 que va a regular otras cuestiones colaterales del régimen de participación de las utilidades. Entonces, las normas rectoras de este beneficio, el artículo 29 de la Constitución, Decreto Legislativo 892, Ley 27564, Ley 28464, Decreto Supremo 009-98-TR y el Decreto Legislativo 677. Empresas y trabajadores excluidos. Comencemos por ahí para luego ver cuáles son las empresas y los trabajadores que están incluidos, que se les aplica las utilidades, están bajo el ámbito de la aplicación normativa de la base legal que hemos dado lectura. El artículo 9 nos dice lo siguiente: nos estamos refiriendo al decreto legislativo 688. Se encuentran excluidas de la participación en las utilidades, de acuerdo a su modalidad, las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas que no excedan de 20 trabajadores. Las cooperativas ya ustedes conocen, ¿no? Cooperativas de ahorro y crédito, cooperativa agraria de producción, etc. Las cooperativas, las empresas autogestionarias son aquellas empresas que fueron creadas durante el gobierno militar, ¿no? Las empresas de propiedad social, las SAIS, las sociedades anónimas de interés social, entre otras. Ellas no, los trabajadores de estas empresas no tendrían derecho a las utilidades, menos las sociedades civiles, ¿no? La sociedad civil de responsabilidad limitada son
las sociedades, las sociedades civiles, porque la característica de la sociedad civil, a diferencia de otros tipos de sociedades como la sociedad anónima, la sociedad responsable limitada, la sociedad, la EIRL, etcétera, la sociedad anónima cerrada, las sociedades civiles es la participación del trabajador y del empresario, ¿no? En las cuales el trabajador pone su esfuerzo laboral y el empresario su capital. Y estas sociedades civiles tienen una modalidad distinta de distribución de las utilidades en función a el aporte del trabajo y el capital. Por eso que no están comprendidos en este tipo de beneficio. Las empresas que no excedan de 20 trabajadores, entonces las que exceden de 20 trabajadores son las empresas de 21 trabajadores hacia arriba, son las que tendrían que pagar utilidades. Pero hay excepciones también con respecto a la pequeña y microempresa que vamos a estudiar a continuación. Empresas afectas y el porcentaje de distribución de las utilidades. Yo quisiera dar lectura al artículo 2, que es muy importante. Siempre cuando estamos citando la normatividad acá, la norma central, según la base legal, es el decreto legislativo 892 y con las modificatorias que sucedieron con estas leyes 27564 y ley 28464. Decreto legislativo 892. Entonces, cuando nos referimos a estos artículos que estamos dando lectura, estamos hablando de las 892 con una modificatoria de estas dos leyes que les he mencionado. El artículo 2 nos dice: los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente decreto legislativo participan en las utilidades de la empresa mediante la distribución por parte de esta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Porque hay renta anual después de impuestos y antes de impuestos. La renta anual después de impuestos es cuando se detrae el impuesto a la renta que tiene que pagar la empresa, y el saldo es la renta después de impuestos. En cambio, la renta anual antes de impuestos es la renta bruta, ¿no? Bueno, el porcentaje referido es como sigue: empresas pesqueras 10%, empresas de telecomunicaciones 10%, empresas industriales 10%, empresas mineras en cambio baja a 8%, empresas de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes 8%, empresas que realizan otras actividades 5%. Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente: 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados. Para este efecto, se consideran como días laborados los días de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora. Literal A, conforme a la modificación establecida por el artículo 2 de la Ley 30.792, publicada el 15 de junio del 2018. B, el 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. O sea, los que ganan más tendrán más utilidades, los que ganan menos, menos. Los que son puntuales y asisten regularmente al centro de trabajo tendrán más utilidades de los faltones, ¿no? Los que tienen faltas injustificadas, obviamente que eso se descontarán y no, y tendrán una menor participación en las utilidades. Entonces, para lograr establecer la participación en las utilidades, ¿no? Del 50% se distribuirá en proporción a la remuneración de cada trabajador. A este efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio, y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. La participación que puede corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador como límite máximo el equivalente de 18 remuneraciones mensuales
que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, las remuneraciones mensuales que sean 2.000 soles. Entonces, el, el tope máximo de las utilidades será 36.000 soles. ¿Y por qué se pone ese tope máximo? Para que no sea aquellos que podrían tener más derecho a las utilidades en proporción a su remuneración, no sea tan distante con los que ganan menos, pues, ¿no? Entonces ya le ponen ese tope de 18 remuneraciones mensuales y todo lo que excede va para los que tienen menos remuneración, ¿no? O sea, hay una compensación ahí. Bien, este es el artículo 2 que regula el porcentaje de las utilidades que debe de repartir a sus trabajadores de acuerdo a cada tipo de empresa, ¿no? No es un 10% en general, ¿no? Hay empresas que tienen 10, otros 8%, otros 5%. Y hay estas dos modalidades de distribución que se complementan para que sea más justo la distribución, ¿no? De acuerdo a los días laborados efectivamente para premiar a los que asisten puntualmente al trabajo, ¿no? Y aquellos que en función en proporción a sus remuneraciones. El que gana más recibirá más, el que gana menos. Muy bien, pero ¿qué cosas son las utilidades? A ver, explique, doctor. Las utilidades son un beneficio laboral que que se reparten una vez al año. Las empresas privadas que generan rentas de tercera categoría. Tercera categoría. Acuérdense que hay rentas de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría. Los de quinta categoría son los trabajadores dependientes, subordinados, que trabajan para una empresa en el régimen laboral privado. Quinta categoría. Cuarta categoría son los que emiten recibos por honorarios, contratos de locación de servicios. Tercera categoría son las rentas que producen las empresas privadas, ¿no? Entonces, ellas son las que generan renta de tercera categoría y cuentan con más de 20 trabajadores durante el ejercicio fiscal. Se trata de un porcentaje de la renta neta, ganancias tras descontar impuestos e inversiones que obtienen las empresas como resultado de su gestión. ¿Correcto? Entonces, hemos obtenido la definición de lo que son las utilidades. Ahora pasamos a desarrollar qué empresas están obligadas a repartir utilidades. El decreto legislativo 892 señala los requisitos que debe cumplir la empresa para estar obligada a repartir utilidades y estos son los requisitos. Generar rentas de tercera categoría. Tener más de 20 trabajadores. Haber generado utilidades durante el ejercicio respectivo. Obvio. Si no genero utilidades, ¿qué voy a repartir? Pues, ¿no? Estoy en cero o de repente hasta en un déficit por debajo. Estoy generando pérdidas, no utilidades. No se puede repartir. Entonces, estas empresas, por más que estarían dentro del ámbito de aplicación de la ley que regula el régimen de utilidades en el Perú, al no producir utilidades, más bien pérdidas, entonces no reparten utilidades a sus trabajadores. No hay utilidades que repartir. Ahora vamos a ver qué empresas no están obligadas a repartir utilidades. Creo que ya lo hemos dicho, pero de todas maneras es bueno recordarlo. No se encuentran obligadas a distribuir utilidades a sus trabajadores, las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles, las empresas que no excedan de 20 trabajadores. ¿Cómo se realiza la determinación del número de trabajadores? Para establecer si una empresa excede o no de 20 trabajadores, se sumarán el número de trabajadores que hubiera elaborado cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado se divide entre 12. ¿Mm? Para establecer si una empresa excede o no de 20 trabajadores, se sumarán el número de trabajadores que hubiera elaborado cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado se divide entre 12. Entonces, si yo tengo que pagar utilidades por el año 2023, pero en el primer trimestre he tenido 30 trabajadores. En el segundo trimestre he tenido
100 trabajadores. En el siguiente trimestre bajé a 15 trabajadores, ¿no? Y en el otro, entonces, ¿qué hacer para poder establecer si yo excedo o no de los 20 trabajadores? Ahora, si lo hacemos mucho más dramático, de repente podemos decir, pues el primer mes tuve solamente 5 trabajadores, en el segundo mes solo 3, pero en el siguiente mes subí a 30, porque había la campaña escolar y hubo más trabajo. Pero luego al siguiente mes sí bajé a 4 trabajadores, pero en julio campaña por fiestas patrias, la gente tiene dinero con la gratificación, tuve 80 trabajadores, entonces yo no sé pues cómo es esto de los 20 trabajadores. Ah, muy fácil, señor empresario, mire, usted sume en su planilla cuántos trabajadores tuve empleado en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, súmelo todo y el resultado divídelo entre 12, obtiene usted el promedio anual de cuántos trabajadores tiene. Si usted llega a un promedio de 20, no paga utilidades. Pero si aparece ahí un promedio de 21, uno es suficiente, ya tiene que pagar utilidades, ¿correcto? Esto es muy importante, colegas, porque luego viene el supervisor de la SUNAFIL, el inspector de la SUNAFIL, a revisar pues el pago de las utilidades, ¿no? Como es un beneficio social, ¿no? Entonces va a estar fiscalizando el cumplimiento. Ahora, también puede suceder que cualquier trabajador haga la denuncia ante la SUNAFIL contra su empleador, indicándole que ha pagado de menos las utilidades o no las ha pagado. Entonces, ahora recuerden ustedes que la denuncia ante la SUNAFIL puede tener la modalidad de una denuncia con nombre reservado. La SUNAFIL recibe la denuncia, sabe quién es el denunciante, pero está obligada por ley a reservar, a guardar en reserva ese nombre, ¿no? ¿Para qué? Para que el empleador no se entere quién fue el trabajador que lo denunció y no le aplique sanciones o no le aplique pues represalias, ¿no? Ah, tú fuiste el que me denunciaste, ahora vas a ver, al fin de mes ya no te renuevo tu contrato o ya no te doy horas extras, ¿no? O te vas a ir a trabajar al lugar más espantoso de la empresa, ¿no? Entonces, eh, 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 tenemos que, cuando asesoremos a un empresario o asesoramos también a los trabajadores que tienen este beneficio, se puede muy bien establecer si la empresa está obligada o no a pagar las utilidades, no obstante de que tuvo una cantidad de trabajadores variable, no permanente, fijo, durante el año que está afecto al impuesto a la renta. Cuando el número de trabajadores varía, dentro de un mes se considerará el número mayor. Si el número resultante implicara una fracción mayor o igual a 5, se redondeará a la unidad superior, ¿no? Esto puede suceder, pues, ¿no? Que hay una variación dentro del mes, ¿no? De los trabajadores también esto puede suceder, ¿no? Que el mes tiene 4 semanas, pero en cada semana he tenido un número de trabajadores variable, ¿no? Entonces ahí ya no hay necesidad de sumar todo ni de dividir por 30 días, no. Se utiliza cuál fue la cantidad del número mayor, ya eso determina la cantidad para ese mes, ¿no? Un cálculo, diría, más favorable, ¿no? Para efecto de establecer la cantidad de trabajadores en ese mes correspondiente para establecer si la empresa debe pagar o no utilidades. Cabe precisar que la norma señala que la empresa debe tener más de 20 trabajadores, por lo que las empresas obligadas a repartir utilidades son las que tienen 21 trabajadores a más. Esto es definitivo. Esto define la obligación para el empleado. ¿Qué regímenes laborales tienen acceso a este derecho? Aquí es lo que yo le mencionaba, ¿no? Las excepciones. El régimen de pequeña empresa deberán pagarlas, pagar las utilidades cuando tengan más de 20 trabajadores. O sea, la pequeña empresa no se libra. La que sí no están obligadas a repartir utilidades, no obstante que son empresas que están dentro de las características para
asumir esta obligación siempre que tenga esta naturaleza, esa condición de microempresa. No están obligadas a repartir utilidades. Recuerden, colegas, que para que ustedes puedan saber diferenciar entre una pequeña empresa y una microempresa, una mediana empresa y una gran empresa, tienen que leer la ley que regula las pymes, ¿no? Las pequeñas y microempresas, porque estas se distinguen en función al volumen de venta. Si yo facturo tanta cantidad, soy microempresa. Si yo facturo por encima de esa cantidad, soy pequeña empresa. Si yo facturo más, soy mediana empresa. Si tengo una abultada facturación, soy gran empresa, ¿no? Esto está establecido en la ley que regula la pequeña y la microempresa. Bien, los trabajadores de construcción civil gozan de un pago del 15% del monto total de las remuneraciones que se entregan durante la prestación de servicio a su favor. Este porcentaje está integrado por el 3% que se otorga por utilidades y el 12% de CTs. Miren, colegas, lo que yo les decía, ¿no? En el régimen laboral privado tenemos un régimen general regulado por el decreto legislativo 728, pero también en el régimen laboral privado, aparte de ese régimen general, tenemos regímenes especiales. El régimen especial laboral del futbolista, el régimen especial laboral del artista, el régimen especial laboral del pescador, y entre una gran cantidad de regímenes especiales tenemos en los regímenes especiales del trabajador de construcción civil. El trabajador de construcción civil tiene un régimen especial, ¿no? Entonces, ellos tienen derecho al pago de las utilidades, pero ¿cómo vamos a pagar las utilidades a un régimen, a un trabajador de construcción civil? Imagínense que solo labora 15 días, o labora un mes, o labora 6 meses, no alcanza el año, porque acuérdense, todas las utilidades que se van a pagar por el mes, por el año 2023, recién se pagan cuando se establece el impuesto a la renta, cuando ya se sabe cuál es la renta neta de la empresa, ¿no? Entonces, recién ahí usted puede establecer cuáles las utilidades. Y las utilidades, sobre esa base se paga el impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Las empresas pagan, ¿no? Entonces, ahí ya se puede establecer cuál es el 10% que corresponde a los trabajadores. Antes no. Pero ¿qué hacemos con los trabajadores de construcción civil que no van a llegar a ese momento? Porque laboran solamente 2 meses, 3 meses, lo que dure la obra o lo que dure su labor en esa obra. Porque miren, en una obra ingresan pues un montón de trabajadores, ¿no? Pero de diferentes especialidades. Por ejemplo, yo solamente voy a poner ventanas, pero para poner ventanas a este edificio me demoro solamente 3 meses y termina mi labor, ya no me necesitan, ya no le puedo exigir al dueño de la obra que me siga contratando porque ya se extinguió la fuente de trabajo. Señor, a usted lo contratamos solamente para que instale las ventanas, nada más, ¿no? Entonces ya terminó su labor. Entonces, es por eso que los eh, trabajadores de construcción civil tienen este régimen especial en la que se les paga, ¿no? Por esos 6 meses se les paga tanto, ¿no? 5.000 soles. Ya, de esos 5.000 soles le aplicamos el 15% al monto total de esas remuneraciones, entregadas durante la prestación del servicio a su favor, ¿no? 15% de esos 5.000 soles, ¿no? Pero de esos 15% de los 5.000 soles que le estamos aplicando, 12% es por concepto de compensación por tiempo de servicios. Y el 3% es por utilidades. No interesa cuánto serán las utilidades, ya no hay ese problema de dividir por las horas de asistencia al trabajo, por el monto de la remuneración, no, no, no. Ya así a ojos cerrados, 3%, ya por lo menos para que te vayas con algo que esté compensando el pago de las utilidades, ¿no? Entonces, esa es la modalidad que tienen los trabajadores de construcción civil, fíjense, colegas, ¿ah? Y finalmente, este beneficio no aplica para el pago de las utilidades para trabajadores de las entidades públicas, ¿no? Pueden haber empresas que tienen utilidades, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Banco de la Nación. El Banco de la Nación puede tener utilidades,
pero no se reparten a sus trabajadores, ¿no? Es una, diríamos, una prohibición expresa de la ley, porque este beneficio no alcanza para las entidades públicas, ¿no? Porque se entiende que las entidades públicas, pues, no son lucrativas, pues las entidades públicas, todas las utilidades que obtienen no es para enriquecer a un patrón, ¿no? Que sucede con lo mismo con lo que sí sucede en las empresas privadas. Entonces, precisamente para que esa riqueza que se va para el patrón no se vaya completa y por lo menos comparta con sus trabajadores, es que tiene este régimen de las utilidades, para que haya un poco de justicia social, redistribución de la riqueza. En cambio, en las empresas, las entidades públicas, no hay un patrón. En las entidades públicas el propietario es el Estado y el Estado somos todos, ¿no? Entonces, por eso de que no hay esa concepción de justicia social no aplica cuando la entidad es pública. Esa es la gran distinción entre entidad pública que genera utilidades con la entidad privada que sí lo genera. Muy bien, entonces no aplica para entidades públicas, para trabajadores de entidades públicas. Ahora pasamos a establecer cuál es el monto de distribución de las utilidades. La suma a repartirse es un porcentaje que se aplica sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores según la actividad que realice la empresa. Los porcentajes son, bueno, acá no se establecen los porcentajes, pero aquí, antes de ingresar a los porcentajes, colegas, que ya lo hemos también mencionado anteriormente, es que esta, eh, esta particularidad. La suma a repartirse es un porcentaje que se aplica sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulta después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, si hay pérdidas en un determinado ejercicio, en la actividad productiva de la empresa del siguiente año, las utilidades que obtengan van a ir a cubrir esas pérdidas. Si yo en este año 2023 tengo pérdidas por 5.000 por 5.000 soles, entonces la, la utilidad que obtenga la empresa por el año 2024, voy a tener que detraer de esas utilidades 5.000 soles para cubrir esta pérdida que tengo en este año. Entonces, pero puede ser que yo haya producido pérdidas durante 3 años. Acá 5.000, acá 30.000, acá 50.000. Sumo todo eso, esas son las pérdidas de 3 ejercicios. Entonces, el siguiente ejercicio voy a tener que matar esas deudas. De repente tengo que aplicar todas las utilidades para saldar esas deudas y ya no tengo que repartir a los trabajadores, pues, ¿no? No hay que repartir, se ha logrado por lo menos cubrir ya de repente su siguiente años en la que haya utilidades netas, ahí sí podemos repartir, ¿no? Entonces, fíjense, colegas, que esto sucede y por eso que los sindicatos, cuando usted asesora a un sindicato, tiene que estar, los sindicatos, los dirigentes sindicales, no solamente tienen que conocer de leyes, ¿ah? De normas laborales, sino también de cuestiones económico-financieras, porque los estados financieros de una empresa se publican, ¿no? Y se auditan por una empresa auditora y se publican, ¿no? De acuerdo a las reglas que anteriormente era la CONACEP la que regulaba estas reglas de el estado económico financiero de las empresas y de los valores y de las acciones, ¿no? Ahora hay una entidad que ahorita no tengo en la mente el nombre, pero que asume las funciones de la CONACEF y es la que supervisa a las empresas privadas
respecto a el impuesto a la renta, al estado económico financiero, porque ya esto va a ser fundamental para que la SUNAT pueda supervisar el impuesto a la renta que tiene que pagar. Y la SUNAT también tiene una función de supervisión respecto a la rentabilidad de las empresas a fin de cobrar el impuesto a la renta. Entonces, la SUNAT es un aliado estratégico de los sindicatos y esta entidad que regula a las empresas privadas respecto a sus estados económico-financieros. Entonces, esta información financiera, económico-financiera de las empresas, estar tomando conocimiento de los balances y el estado financiero al final del ejercicio, que tienen por obligación publicarlo en el peruano, entonces estarán tomando conocimiento de cómo va las empresas, ¿no? En la que trabajan y en la que hay, pues, ahí un 10%, por decir en un caso, de distribución de las utilidades a favor de los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes según la actividad que realice la empresa? ¿No? En el caso de las empresas del rubro pesquero es el 10%, pesquero, ojo, lo que se dedican a la pesca, las telecomunicaciones 10%, por ejemplo, el caso de las empresas de telefonía, la de radiocomunicaciones, las empresas industriales, metalmecánica, etcétera, ensamblaje, 10%, las empresas mineras, 8%. Y esto, colegas, porque las empresas mineras son altamente rentables, ¿ah? Entonces, aplicar el 8% ya es una gran cantidad de dinero para los trabajadores, ¿ah? Comercio y restaurantes, 8%, y otras actividades 5%. Cualquier otra actividad que no sea ni comercio, ni restaurante, ni telecomunicaciones, ni empresa industrial, ni minera, ni pesquera, aplica el 5%. Del 2021 al 2023, las empresas agrarias repartirán un 5%, 7,5% entre el 2024 al 2026 y 10% a partir del 2027 en adelante. ¿Qué sucedía, colegas? Que las empresas agrarias simplemente tenían el beneficio, ¿no? De no pagar las utilidades, ¿no? Porque eran empresas agrarias de agroexportación, la agroexportación en ese entonces estaba en un proceso de expansión, el Estado promovía a las empresas agroexportadoras para que haya un mayor ingreso al erario nacional a través de los impuestos, etcétera, de las remuneraciones y la compra de bienes y servicios para producir, ¿no? Y es que tenían este beneficio, pero ya pues esa excesión ya ha sido demasiado, ¿no? Ya con esta nueva ley que se expidió, se ha establecido que a partir del 2021 las empresas agrarias van a comenzar a repartir utilidades el 5%, por lo menos de 2021 hasta el 2023, o sea, hasta el año pasado. Y miren cómo lo han hecho escalonadamente hasta llegar al 10%, de manera pues que se logre equiparar con lo que también la empresa pesquera, las telecomunicaciones, las mineras, las industriales pagan, ¿no? Entonces, de manera escalonada, para que no sientan que es muy fuerte la detracción, lo han hecho gradualmente, ¿no? Un 5% del 21 al 23, luego pasa al 7,5% entre el 2024, o sea, a partir de este año hasta el 2026, y un 10% a partir del 2027 en adelante, en la cual ya se equiparan con las otras empresas y en adelante ya pagarán 10% de utilidades a sus trabajadores. Con respecto al reparto de utilidades, el porcentaje aplica a las actividades de extracción de petróleo crudo y gas natural. Este porcentaje es del 5% que corresponde al rubro empresas que realizan otras actividades. Esto lo estableció una casación, fíjense, ¿ah? 2046-2005 Lima. Y no me parece tan justo, colegas, ¿ah? 5% para una empresa de extracción petrolera.
de gas natural camisea 5%, ¿por qué no paga igual que una minera, por 8%? Creo que en este aspecto debe haber una mejoría normativa, ¿no le parece? Bien. La determinación de la actividad que realizan las empresas se efectúa según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas, revisión 3, salvo ley expresa en contrario. Miren, las Naciones Unidas, ¿no? Ha establecido una clasificación internacional industrial uniforme. O sea, en esa clasificación que tiene ya con esta, al haberse incluido esta clasificación en la norma legal, ya tiene un valor legal para nosotros, porque en esta clasificación, si ustedes lo leen, pueden ustedes tipear en Google Clasificación Internacional Industrial Uniforme, o solamente sí, IIU, y van a ingresar a ese convenio internacional y se van a dar con la sorpresa de que cada rubro pesquero, telecomunicaciones, tiene un lujo de detalle para saber diferenciar cuándo una empresa de telecomunicaciones y cuándo es una empresa industrial. Establece pues todos los procesos productivos, los insumos, todo lo que se necesita, todos los ítems que se necesitan para poder establecer cuándo estamos frente a a una empresa comercial, a una empresa de restaurantes, ¿no? O en una empresa pesquera, una empresa industrial. Esto ayuda a poder identificar, catalogar a una determinada empresa dentro de cada uno de estos rubros empresariales que están afectas a el impuesto a la renta de tercera categoría, como también a la distribución de las utilidades entre sus trabajadores en los porcentajes que hemos señalado. Porque puede ser pues una empresa que diga, no, yo no soy una empresa minera, yo soy una empresa industrial, ¿no? O yo no soy una empresa de telecomunicaciones, yo soy una empresa industrial, perdón, una empresa de comercio, ¿no? No soy de telecomunicaciones, soy una empresa de comercio. Yo solamente comercializo celulares, ¿no? Nada más. Por tanto, debo pagar 8% y no el 10%. Entonces, esta eh, clasificación internacional industrial uniforme nos ayuda a distinguir. En el caso de que la empresa desarrolle más de una actividad, por ejemplo, puede ser que yo desarrollo una labor de telecomunicaciones, pero también de comercio. O sea, tengo toda la infraestructura de telecomunicaciones, pero a la vez comercializo los celulares que van a utilizarse para que los usuarios utilicen mi servicio de telecomunicaciones. Entonces, en ese caso, se aplica esta regla. La empresa que desarrolle más de una actividad se deberá considerar la actividad principal, entendiéndose como tal la que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio. Entonces, si yo soy una empresa de telecomunicaciones y también una empresa de comercio, como actividad comercial he generado como ingresos brutos durante el año 2023, como vendiendo celulares, como empresa comercial, he generado 5.000 millones, pero como empresa de telecomunicaciones, en el año 2023 he generado 7.000 millones, entonces esos ingresos por esa actividad se considerará actividad principal y como actividad principal va a ser la que va a definir si yo aporto, yo distribuyo como empresa comercial o como empresa de telecomunicaciones. Entonces, siendo mi actividad principal la de telecomunicaciones, ya dejo de considerarme en el 8%, sino paso al porcentaje del 10% de empresas de telecomunicaciones. Esa será el rubro de empresa y que debo de aportar a mis trabajadores ese 10% como participación en las utilidades de la empresa. Bien, entonces ahora ya sabemos cómo se distribuyen estas utilidades. Ahora vamos a pasar a desarrollar
la siguiente diapositiva. ¿Qué trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades y qué requisitos deben de cumplir? Tienen derecho a participar de las utilidades de las empresas el personal que tuvo vínculo laboral durante el ejercicio en que se generó el beneficio, incluso aquellas personas que a la fecha de pago hayan cesado en el empleo. Asimismo, también recibirán utilidades los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecida en la empresa y que haya sido contratada directamente por ella, ya sea por contrato a tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo parcial, sin importar el número de días que hayan laborado en el año o si el vínculo sigue vigente. Los trabajadores con jornada inferior a la máxima establecida participarán en las utilidades en forma proporcional a la jornada trabajada. Los trabajadores que hayan sufrido accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales y que haya dado lugar a descanso médico debidamente acreditado al amparo y bajo los parámetros de la norma de seguridad y salud en el trabajo, tienen derecho. Entonces, colegas, acá hay que desarrollar eh, por lo menos tres ideas fundamentales para comprender bien qué trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades y qué requisitos deben de cumplir. En primer lugar, acuérdense, colegas, que las utilidades del 2023 no se definen en el año 2023, tiene que acabar, obviamente, ¿no? Por una cuestión de lógica, tiene que acabar el año 2023, ¿no? Recién concluido el año 2023, ya se sabe cuánto de renta ha producido esa empresa desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del año 2023. Recién tengo el rango de inicio y de término para sumar toda la rentabilidad de esa empresa durante ese tiempo. Pero ¿cuándo lo establezco? Cuando después del 31 de diciembre los contadores de la empresa comienzan pues a hacer el balance general, ¿no? Comienzan a reunir toda la información porque para poder establecer la renta de la empresa tengo que ver ingresos, egresos, pérdidas, tengo que depreciación de capital, los insumos, toda la facturación, tengo que llevar un registro de la facturación, ¿no? De cuánto insumo he tenido que comprar, de cuánto he pagado en mano de obra, en personal, cuánto he vendido, ¿no? Toda la facturación de venta y cuánto se ha pagado de los impuestos, impuestos generales a las ventas, etcétera. Es todo un trabajo contable que va a permitir al final establecer los estados financieros. Cuando se establece cuánto es la rentabilidad de la empresa al final del ejercicio. Y todo ese proceso no es pues de inmediato. Y luego que los contadores levantan ya, concluyen con el balance general y los estados financieros, estos pasan a ser sometidos a una revisión por una empresa auditora independiente. Y luego que ya los estados financieros ya tienen la categoría de ser estados financieros auditados, recién y se presentan obviamente en el plazo legal, ¿no? Que establece la SUNAT, de acuerdo a los números de RUC, ¿no? Con lo que pagamos impuesto de cuarta categoría, tercera categoría o no se sabe, porque lo de quinta categoría no tiene ningún problema, porque si usted paga más ya cuando afecta su remuneración, el empleador le retiene, ¿no? Y ya usted se olvida de pagar, ¿no? Le retiene y él paga directamente a la SUNAT su impuesto a la renta de quinta categoría. En cambio, la empresa es la que tiene que ir a depositar el dinero, hacer la transferencia de dinero a la SUNAT y para eso tiene que llenar un montón de formularios y todo, adjuntar los balances, los estados financieros para que la SUNAT también audite, ¿no? Independientemente de los auditores externos que tiene la empresa, la SUNAT hace una auditoría adicional para establecer pues que la empresa no le ha sacado la vuelta, porque la clásica es abultar las pérdidas para bajar las utilidades, ¿no? Y pérdidas abultadas falsas, con doble contabilidad, con facturas falsas, eso es un delito, ¿no? Eso es delito de defraudación tributaria. Por eso que la SUNAT tiene que estar mosca, pues, ¿no? Ver si en verdad se ha cumplido con todas las reglas y no se está, pues, haciendo un maquillaje de contable para poder aparentar que tienen pocas utilidades para sacarle la vuelta, no solamente a la SUNAT, también a los trabajadores, ¿no? Porque si va a bajar las utilidades, voy a repartir menos.
¿no? Cuando he tenido gran utilidad y lo he manejado con una contabilidad negra, ¿no? Por fuera de la contabilidad oficial de la empresa. Eso es un delito, ¿no? ¿Cuántos empresarios han terminado en la cárcel precisamente por cometer delitos tributarios? Entonces, esa es la primera reflexión que debo hacer aquí para respecto a al derecho a la participación de las utilidades. La otra reflexión que tengo que hacerles, colegas, es lo siguiente. Miren, entonces, hemos dicho de que la utilidad desde el año 2023 se va a lograr recién establecer, luego que se realice el balance general, los estados financieros, y se establezca, se pague el impuesto a la renta, y se sepa cuánto es la utilidad neta que ha tenido esa empresa, ¿no? Y eso es más o menos por marzo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó si yo renuncié en enero del 2024? ¿No? ¿No me pagan? Porque recién en marzo están pagando las utilidades a todos los trabajadores. ¿No me pagan? No, yo puedo luego pedirle a la empresa que, señor, yo ya renuncié en enero de 2024, pero trabajé todo el 2023, por tanto, págueme las utilidades del 2023. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tiene que tenerse en consideración, de que es posible de que podamos cobrar utilidades, no obstante que hemos renunciado al trabajo. Y luego, cuando decimos que los trabajadores que hayan cumplido jornada máxima de trabajo establecida en la empresa y que hayan sido contratados directamente por ella, este es el grave problema que se presenta. ¿Sabe con quién? Con los trabajadores de la Service. Por eso que los trabajadores de la Service y varios políticos critican a la Service, porque cuando uno trabaja en una empresa intermediadora o una empresa de tercerización laboral, estos trabajadores, no obstante que hacen la misma función y trabajan dentro de la empresa como trabajador destacado y ayudan a la rentabilidad de la empresa usuaria, la empresa usuaria no le distribuye sus utilidades, porque dice que la ley que solo paga utilidades al trabajador que tiene un vínculo laboral directo con la empresa que ha producido la renta. No así con una empresa tercera. La empresa tercera, sus trabajadores, no obstante que fueron destacados en la empresa usuaria para trabajar en ella, no perciben utilidades. Ese es el punto débil de la tercerización y la intermediación laboral, que hace pues de que muchos políticos pidan su eliminación total, ¿no? Ya se ha reducido bastante, ¿no? Se ha puesto muchos requisitos a las empresas de tercerización e intermediación laboral para que no haya abusos, ¿no? Pero ese es el punto débil de ellas por las que son criticadas. Muy bien, entonces estas son los requisitos que debe cumplir el trabajador para tener derechos, ¿no? Interesante esto de que usted dice que se paga en función el 50% a favor del trabajador en función a las horas efectivamente trabajadas. Pero ¿qué pasa si yo tengo un accidente de trabajo y estoy con licencia médica? ¿No me pagan? No. Se considera como trabajo efectivo, ¿no? Cuando hay estos tipos de temas de salud, de descanso médico, etcétera. Muy bien, ahora pasamos a procedimiento para la distribución de utilidades. ¿Cómo se reparten las utilidades? El porcentaje se distribuye conforme a las siguientes reglas. 50% se distribuye en función a los días laborados por cada trabajador y 50% se distribuye en proporción a las remuneraciones de cada trabajador sobre los días laborados por cada trabajador. El 50% de las utilidades serán distribuidas en función de los días laborados por cada trabajador, entendido como tal los días que el trabajador haya prestado servicios real y efectivamente. Igualmente, se consideran como días laborados los días de ausencia que por mandato legal expreso deben ser considerados como asistencia para todo efecto legal, como hemos explicado en la diapositiva anterior. En el caso del personal no sujeto al cumplimiento de un horario o control de ingreso o salida, como es el caso de los trabajadores de dirección y confianza que no marcan tarjeta, se considerará como días efectivos de trabajo todos los laborables en la empresa, salvo prueba en contrario. En el caso del personal a tiempo parcial, se suma el número de horas laboradas según su jornada hasta completar la jornada ordinaria de la empresa.
Ejemplo, si se determina que el día laboral genera 3 soles y se trabajó 180 días, se multiplica y esta parte de sus utilidades equivale a 540 soles. En función de la remuneración de cada trabajador. A ver, vamos a mejorar la vista acá. El otro 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. A ver, pongamos un ejemplo para entender esto. Aquí tenemos el ejemplo. A ver, presten atención. Si la división es 0.02 céntimos y tú has ganado 27.000 soles, se multiplican y esta parte de tus utilidades también equivale a 540 soles. Si se suman ambos cálculos A y B, de acuerdo con los ejemplos señalados, el resultado total de tus utilidades es de 1.080 soles. El límite máximo que pueda recibir cada trabajador es de 18 remuneraciones mensuales, la vigente al cierre del ejercicio. Es importante leer esta casación, colegas. La casación 663-97 Callao, para la determinación permanente de la participación de las utilidades debe deducirse de las pérdidas que pudiera haber obtenido la empresa en ejercicios anteriores y que fueron deducibles tributariamente, ¿ya? Ojo, la detracción de las pérdidas, como habíamos señalado anteriormente. Luego tenemos por acá cuáles son los días que se consideran efectivamente elaborados. Se consideran días como efectivamente elaborados, como ya les mencioné, ¿no? Las licencias sindicales, la inasistencia por cierre dispuesto por la SUNAT, periodo dejado de elaborar por caso de despido nulo, suspensión laboral, caso fortuito, o sea, todos aquellos, lactancia, ahora permiso de lactancia, todos aquellos que la ley justifica la inasistencia al trabajo o a determinadas horas del trabajo. Bien, ahora pasamos a ¿cuáles son los días que no se consideran como efectivamente elaborados? Los días de descanso semanal obligatorio, los días de descanso de jornada típica, los días feriados, los días no laborables, los días de descanso por enfermedad o accidente, los días de licencia por paternidad, licencia por adopción, son días que no se consideran como efectivamente elaborados. O sea, es importante saber diferenciar uno del otro. La licencia también con goce de haber. Muy bien, ahora pasamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Un ex trabajador puede cobrar utilidades? Por supuesto que sí. Aquí está una casación 3784-97 que así lo establece. Entonces, esto no es problema para que el trabajador pida las utilidades que no pudo recibir por motivo de renuncia al trabajo. O también puede haber cesado por límite de edad o lo pueden haber despedido. Eso no, el hecho de que a ti te despidan por falta grave no elimina la posibilidad de cobrar las utilidades. Muy bien, colegas, aquí la bibliografía que hemos utilizado para esta clase. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta, colegas? Si no lo hay, entonces los invito a continuar con las clases para el día viernes a las 8 de la noche. Los estoy esperando para dar la clase de la contratación administrativa de servicios. Ya pasamos al régimen laboral público. Buenas noches con todas y con todos. Hasta el viernes. Permiso. Buenas noches, doctor Ricardo. Buenas noches, doctores.